Entonces, te queremos agradecer, Dios, por este tiempo y por la oportunidad de estar juntos como iglesia ahora en esta capacitación. Tú sabes que queremos seguir avanzando, queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando y siendo cada vez más útiles, Señor, porque de eso se trata, que seamos realmente competentes y útiles para la extensión de tu reino. Y gracias por las posibilidades que nos das y las puertas que se abren y la unción y la gracia y los dones que has puesto sobre tu iglesia para que se pueda proyectar cada vez más en la extensión de tu reino. Bendice a quienes están conectados y a los que no se pudieron conectar, también bendícelos, guárdalos, y también pedimos que tu bendición les alcance de todas las maneras posibles. Y en este tiempo, si alguno estuviese con un desánimo, un bajón, una depresión o alguna situación de tristeza o de angustia, Señor, trae consuelo y confort a sus vidas para que sean llenos del poder de tu Espíritu. Y muchas gracias te doy por este privilegio inmerecido que me das. Es tu misericordia, tu amor, y doy gloria y honra a tu nombre por ello. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar entonces compartiendo este tema que he titulado, por supuesto, en esta 156 jornada de capacitación ministerial, la doctrina de los apóstoles. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta en base a todo lo que hemos visto en las clases anteriores, de que nosotros no podemos volver atrás. La doctrina de Cristo quedó atrás como un fundamento, no porque la ignoremos, no porque la olvidemos, no porque la menospreciemos, sino porque ya seguimos hacia un nuevo nivel, seguimos avanzando, y el tema de la fe, el tema del perdón, el tema del arrepentimiento, el tema del bautismo, el tema de la incorporación a la iglesia, el tema de testificar y estar en comunión unos con otros, eso ya forma parte de nuestra vida y de nuestro ministerio. Es algo que no tenemos que cuestionarlo, porque ya quedó en los fundamentos. Y ahora entramos en esta doctrina de los apóstoles, que es la que comenzamos a ver el martes anterior. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al versículo 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que no se niega el fundamento de Jesucristo, es la base principal, la piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y como nosotros somos templos del Espíritu Santo, porque Dios decidió habitar en nosotros, nosotros tenemos que estar bien fundamentados. Y aquí viene el segundo nivel que tiene que ver con la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Tiene que ver con lo que aprendemos de ellos, no solamente por sus palabras, sus enseñanzas, sino también por su ejemplo, y de los profetas. No porque nosotros ya nos consideremos profetas, ni tampoco apóstoles en el término relacionado con el carácter y la personalidad que ellos tuvieron, sino porque ya hoy podemos ejercer el ministerio apostólico y el ministerio profético. ¿De qué manera? Haciéndolo de la misma manera que ellos lo hacían. No autotitularnos, por supuesto, pero sí hacer lo que ellos hacían. Y lo hemos visto el martes pasado. En cuanto a los profetas, advertir lo que viene por delante, advertir del peligro de partir al más allá sin Cristo, advertir del peligro de irse al infierno. Estamos a tiempo para advertir proféticamente a las personas para que ellos no vayan a ese lugar de tormento. Y apóstoles, el oficio apostólico tiene que ver con poder hacer lo mismo que hacían los apóstoles, y ya lo hemos visto el martes anterior, pero vamos a seguir viéndolo hoy un poco más. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la base, de allí no nos saca nadie, porque si tenemos esa base estamos bien fundamentados y podemos seguir creciendo y creciendo y creciendo ilimitadamente hasta la estatura de Jesucristo. En Gálatas capítulo 2 versículo 9 dice la palabra: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran apóstoles, ellos eran apóstoles, y aquí está hablando Pablo, el apóstol, que eran considerados como columnas.
tomar el término columnas, pilares. Ya tenemos el fundamento, pero ahora los apóstoles son columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Es decir, aquí hay una distribución apostólica en cuanto a tareas, en cuanto a ministerios específicos. Y aquí el apóstol Pablo, habiendo sido llamado muy particularmente por revelación en el camino a Damasco, está hablando específicamente de que eran reconocidos por estos apóstoles Jacobo, Pedro y Juan, y que eran esos apóstoles considerados columnas. Y yo quiero invitarte a que vos también te consideres columna. Y una columna soporta, sostiene. Una columna sirve para sostener todo el andamiaje que viene por delante. Así como un padre y una madre pueden sostener a una familia, bueno, se espera que vos puedas sostener un ministerio, puedas sostener una célula, puedas sostener una congregación, etcétera, conforme Dios te llame. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí Pablo y Bernabé están ejerciendo el oficio apostólico también, porque han sido determinados para hacer algo específico que tiene que ver con el ministerio de la extensión del reino de Dios. Es muy importante que vos tomes en cuenta estos conceptos porque tenés que empezar a considerarte un pilar, tenés que empezar a considerarte una columna. Y quiero agregar un poco más al respecto. Una columna y un pilar son estables. Ahí puede haber un tema en cuestión, porque a lo mejor te preguntás por qué soy tan inestable. Bueno, a lo mejor no tenés un muy buen fundamento, a lo mejor tu vida todavía no está basada en la doctrina de Cristo, a lo mejor es necesario que vos aprendas los rudimentos básicos de la fe y una vez que los aprendas puedas seguir proyectándote para crecer y entres en la doctrina de los apóstoles para hacer lo mismo que los apóstoles hacían, de extender el reino de Dios y hacer la obra de Cristo en la tierra. Seguimos, Hechos 2 del 41 al 42. Y este es uno de los textos que más me gustan y lo compartimos en la clase anterior. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mira el impacto que causó el que escucharan la palabra de Dios. Qué impresionante. Mirá si por medio de tus palabras las personas son consoladas, tocadas, ministradas, alentadas, orientadas, guiadas y que son motivadas a involucrarse en la iglesia como vos te involucraste un día. Aquí 3.000 personas se involucraron y por supuesto fueron bautizadas también. Y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, participaban, se comprometieron, estaban formando parte, eran miembros útiles en esa iglesia. ¿Por qué? Porque interactuaban con los demás miembros en las oraciones, en el partimiento del pan y por supuesto perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. Es un ejercicio glorioso el que podemos nosotros hacer cuando estamos en comunión y cuando estamos formando parte de la familia de Dios. Yo te quiero invitar a que si a lo mejor no te has integrado debidamente, a lo mejor estás participando pero a medias, no te has entregado completamente, decidas hacerlo en este día porque Dios tiene preparado premios, galardones, bendiciones inimaginables, principalmente de paz y gozo, para que puedas disfrutar de ellos. Y vas a ver que servir a Cristo es un deleite, es una gloria que nunca te pudiste imaginar. Y mucho más cuando vos llevas un alma a Cristo para que sea salva y vaya al cielo al morir. La doctrina de los apóstoles está en Hechos 4:42. Hacemos un poco de repaso aquí. ¿Se acuerdan? Este texto que acabamos de leer, perseverancia en la doctrina de los apóstoles,
comunión unos con otros, participación en la cena y participación en las oraciones. Esta es la doctrina de los apóstoles, por supuesto, a grandes rasgos. Hay muchas otras cosas más que forman parte de esta doctrina y que tenemos que aprenderlas. 5 acciones apostólicas. Yo lo compartí ya con vos y quiero recordártelas de nuevo. En Lucas 22, del 31 al 32, está la confirmación de la fe de los miembros de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que motivar, alentar a la fe. Una persona que alienta y motiva la fe no es negativa, no es desesperanzada, no es pesimista. Es más, está permanente motivando y ayudando a la gente a creer en Dios y que en Dios está la última respuesta. Por eso un ministerio apostólico es aquel que hace la obra de los apóstoles en cuanto a confirmar la fe de los miembros de la iglesia. Si vos ves a un hermano desanimado, alentalo. Si ves a un hermano desesperanzado, transmitirle la esperanza viva que aprendemos del Evangelio. Si vos ves a alguien que está desahuciado o quiere quitarse la vida, bueno, apoyalo, estate con él para que pueda salir de esa situación y de ese trance inmundo y no decidir hacer lo que está pensando hacer. Bueno, nosotros estamos para confirmar la fe de los miembros de la iglesia. Que la gente pueda ver en vos un pilar, una columna, alguien que está dispuesto a apoyarlo en oración, en amor, en afecto, en cariño. El simple abrazo de alguien ya va a transmitir una bendición muy grande, te lo digo por experiencia. O una palabra de aliento va a motivar a una persona para que siga viviendo y creyendo en la victoria que solo Dios da a los que lo aman. Por eso animate a confirmar la fe de los miembros de la iglesia y por supuesto los de tu propia familia, porque ahí tenés tu mini iglesia o tu iglesia incipiente o tu ministerio que puede proyectarse después cuando estés en comunión con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 15 del 19 al 20, proyectar y administrar el avance del reino de Dios. Proyectar y administrar. Vos tendrías que estar pensando estrategias. ¿Cómo llego a tal persona? ¿Cómo le hablo a tal persona? ¿Cómo voy a tal barrio? ¿Cómo puedo fundar una célula en tal lugar? Hay miembros en la iglesia que están pensando de esa manera y son pioneros, son líderes, son visionarios. Yo doy gloria a Dios por los visionarios y los pioneros que hay en la iglesia que están siempre pensando cómo ampliar las posibilidades de la extensión del reino de Dios. Pedile a Dios esa sabiduría de ganar más almas para Cristo, que tu célula, tu rama celular se multiplique inconmensurablemente, es decir, que puedan empezar a llover las personas y que vos ni siquiera te das cuenta cómo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque eso mismo pasó en una iglesia donde estábamos con mi esposa pastoreando en nuestros inicios y empezamos a preguntarnos de dónde viene tanta gente. Era impresionante la cantidad de gente que venía y que no conocíamos, nunca habíamos visto. Y sin embargo se sumaban. Y era por el mover de Dios, era por el avivamiento que Dios estaba provocando. Hasta congregaciones enteras venían a congregarse con nosotros. Gente que se había congregado con un líder y ese líder falleció y decidieron buscar cobertura con nosotros y se unieron a nosotros porque nos conocían y querían formar parte de nuestra iglesia. Y fueron bienvenidos. Pero vos tenés que proyectar tu ministerio para alcanzar a más almas para Cristo. Y no pensar que somos parte de un pueblito pequeño muy feliz. Eso es catastrófico. Y mucho más entrar en la rutina y monotonía de ver siempre las mismas caras. Obviamente, si no hay crecimiento y si no hay avivamiento, hay aburrimiento. Y eso habla de que estamos estancados. Y tenemos que cargarnos en oración para que eso se revierta definitivamente. Predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje del Evangelio. Yo felicito a quienes están predicando hoy de distintas maneras tan creativas y tenemos que seguir.
He recibido llamados de otros países y bueno, me han invitado a participar en Zoom internacionalmente con otros países y también se están dando invitaciones. Hoy tuve una conversación con un pastor de Alemania, también con un pastor de Paraguay y también con el pastor Raúl Brancho de Escobar. Y fue hermoso saber que ellos están haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros y quieren, por supuesto, seguir proyectándose más para aprender más esto de los medios y poder seguir saliendo al aire de la manera que lo estamos haciendo ahora y mucho mejor todavía. Así que te animo a aprender nuevas tecnologías y nuevas cosas que además de ayudarte a tener un cerebro más lúcido y flexible, porque eso es lo que recomienda la ciencia, de que una persona que se desafía a aprender nuevas cosas va a tener muchas más posibilidades de tener lucidez cuando esté entrando en los últimos años. Predicar de todas las maneras posibles, como podamos, como debemos, pero no desaprovechar ninguna oportunidad. 4. Supervisar a las congregaciones y abrir nuevos campos de misión, que vos puedas estar viendo a las células, las ramas celulares, para que estén realmente bien y que sean bien atendidos los hermanos que allí se congregan y los miembros que están formando parte de esos ministerios. Y por último, colaborar en aportar soluciones en relación a la doctrina y al carácter de los que están involucrados en la iglesia. En 1 Corintios 1:11. ¿Sabés lo que significa esto? Que vos tenés que ayudar a traer soluciones, no problemas. Yo dije bien en la clase anterior que una persona que trae siempre problemas es problemática. Vos tenés que convertirte en alguien que traiga soluciones, que aporte soluciones. Y eso es ser útil en la extensión del reino de Dios y de mucha bendición, no solamente en la iglesia, sino en cualquier fábrica, en cualquier empresa, y no siempre resaltando los problemas que ves para que otros los arreglen. Que Dios te utilice a vos como un ayudante idóneo, pero también como alguien que va a aportar soluciones concretas. Lo que hay que hacer con la doctrina. Ahora viene el tema. Para los que están bajo autoridad, en realidad todos estamos bajo autoridad. Dice 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo autoridad o bajo el yugo de esclavitud, fíjate qué dramática es esta expresión, pero no te olvides que en aquel entonces el Imperio Romano ejercía esclavitud, cautividad a las personas y había creyentes que estaban sufriendo este tipo de problemas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, que sería un caso extremo de vivir bajo el yugo de una persona injusta o de una persona que pudiera ser corrupta inclusive. Mirá lo que dice Pablo: tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Qué triste es cuando las personas están rebelándose, enfrentándose y peleando de igual a igual y no permitiéndole a Dios que pelee por nosotros y que nos defienda. Te puedo asegurar que si vos querés defenderte, si vos querés pulsear con las personas corruptas e injustas, Dios no te va a poder defender. Dios no te va a poder cubrir. ¿Por qué? Porque has decidido independizarte de Él. Pero si encomendás a Dios tu causa y pedís la intervención de Dios en una situación tan mala, contá que Dios va a intervenir a tu favor. Y Él te va a defender. Y Él va a guardarte. Y Él va a darte victoria a pesar de la prueba que te toque vivir. Pero vos no pierdas la fe, ni tampoco el testimonio, ni mucho menos el dominio propio. Tenemos que cuidar la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina puede ser blasfemada por los mundanos que ven que nosotros no somos fieles representantes de esa doctrina que predicamos. ¿Qué hay que hacer con la doctrina? No enseñar otra cosa que no esté de acuerdo con la palabra del Señor Jesús y conforme a la piedad. Esto lo dice Pablo también cuando le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6, del 3 al 4. Mira lo que dice la Escritura. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira. Es decir, que una persona que se precie de maduro o de una persona equilibrada o de una persona líder, llámese pastor, diácono, quien sea, si lo que dice o hace no está de acuerdo a la sana doctrina y que tiene que ver con las palabras del Señor Jesús y la piedad, esa persona tiene pura vanidad en su mente, no sabe nada y aún delira. Es un delirante. Por eso tengamos cuidado, vos tenés que darte cuenta de esto. Hay personas que predican muy bien, pero viven muy mal. Y las personas se confunden, las personas dicen, pero esta persona, ¿qué hace? Habla de una manera, pero vive de otra manera. Y vos te vas a dar cuenta enseguida. ¿Cómo? Simplemente observando con atención. Y esto es lo que nos advierte Pablo, porque esto es lo que tenemos que tener cuidado con la doctrina, que se conforme a las palabras del Señor Jesús y sean de acuerdo a la piedad, es decir, a la misericordia, al amor, al afecto. ¿Qué hay que hacer con la doctrina? Seguirla como se lo recomienda a Timoteo. Dice en segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 10, pedí, pero tú has seguido mi doctrina. Fíjate qué ego, pero Pablo lo dice con autoridad. Le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Recordá que la doctrina es enseñanza. Y además agrega, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Por lo tanto, una persona tiene que estar pendiente del líder para saber si es ejemplo de estas cosas. Y por supuesto, si es digno de ejemplo, tiene que seguir estas cosas. Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Por eso vos tenés que convertirte en un buen seguidor, principalmente de Jesús, pero también observar si la doctrina que has aprendido está de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo y también si está de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles. Por eso es muy importante que vos puedas seguir esto y recomendar a otros a que también hagan lo mismo. Oro para que estés entendiendo estos principios. Fíjate lo que viene a continuación. ¿Qué hay que hacer con la doctrina? No dejarla como harán algunos para seguir sus propios deseos. Hay personas que dejan la doctrina, la abandonan. ¿Por qué? Porque siguen sus propios deseos. Y la Biblia habla de los propios deseos que son concupiscentes, es decir, son malos, los propios. No son los que aprueba Dios. Se refiere a deseos egocéntricos. Mirá lo que dice 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no la soportarán, no la querrán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabes lo que significa esto? Que va a llegar el tiempo en que la gente no va a querer oír la palabra de Dios, no va a querer oír la palabra de Jesús, no va a querer oír el Evangelio, no va a querer oír la Biblia. Van a querer dar curso a oír solamente lo que les halaga, lo que les apaña, lo que les hace sentir cómodos, aún a pesar de ser personas que están viviendo en el pecado. Y hay personas que aún dicen, no le voy a decir a esta persona algo porque se va a ofender conmigo. Yo prefiero que se ofendan con vos, pero que no dejes de ser fiel a Jesucristo. O no, yo prefiero que se ofendan conmigo y no dejar de ser fiel a Jesucristo. Algunos dejan las doctrinas y se abocan a seguir sus propios deseos concupiscentes, es decir, sus propias vanidades, sus propios egocentrismos y sus propios deseos de hacer lo que se les antoja menos la voluntad de Dios. Por eso la doctrina
es dejada de lado, o es blasfemada, o es ignorada. ¿Qué hay que hacer con la doctrina? Asegurarnos de conocer la sana doctrina. Este punto es muy importante. ¿Qué hay que hacer con la doctrina? Asegurarnos de conocer la sana doctrina. Mirá lo que dice Tito en capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es muy importante que entiendas este principio. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí viene la enseñanza. Y nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta que lo que oímos, o lo que leemos, o lo que determinamos, o lo que creemos que es la revelación que estamos recibiendo de Dios, es la sana doctrina. Para saber si es sana, si es doctrina sana, para saber si la doctrina es sana, en primer lugar, vos tenés que fijarte que esté de acuerdo a la Biblia. Eso lo podés encontrar en Hechos capítulo 17, versículo 11. Cuando los judíos de Berea escuchaban a Pablo, ellos iban inmediatamente a la Escritura para ver si lo que decía Pablo era correcto. Y nosotros tenemos que tener ese concepto. Ahora, si vos ya conocés la doctrina, si vos ya conocés la Biblia, te va a ser mucho más fácil, porque vas a escuchar algo e inmediatamente te vas a dar cuenta si es equivocado o es correcto. Ahora, si vos ignorás lo que dice la Biblia, podés ser fácilmente confundido o desviado del camino de la verdad. Por eso nosotros tenemos que estar permanentemente sabiendo que estamos en la sana doctrina. Por lo tanto, tiene que estar totalmente de acuerdo a lo que dice la Biblia. Yo me acuerdo que estuve en California y vi a una iglesia que estaba sentada en la puerta del templo y a mí me llamó la atención, no voy a decir la denominación, pero pasaba con el pastor, siempre cuento esto, y pregunté, ¿qué están haciendo todos esos miembros de esa iglesia sentados en la puerta? Están esperando el regreso de Jesucristo. Y yo lo vi como muy extraño. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ni la hora ni el día lo va a saber nadie. Es decir, que es un día menos esperado, tal es así que viene Jesús como ladrón en la noche. Estoy hablando de la próxima venida, pues ya vino Jesús una vez en relación con el pecado, ahora va a venir en relación con su iglesia. Ya lo voy a explicar mejor el martes que viene. Pero estas personas estaban siguiendo una doctrina herética equivocada. Segundo, que sea aprobado por el liderazgo de la iglesia. Que sea aprobado por el liderazgo de la iglesia. Hechos 15:6. Allí se menciona de que se juntaron los apóstoles junto con el liderazgo de la iglesia primitiva para saber qué pasaba y qué tenían que determinar de acuerdo a los asuntos que estaban tratando con respecto a la iglesia y a la extensión del reino y al evangelio. Y vos también tenés que tener consejo de tus líderes, de tus pastores, de tus diáconos, de personas que están supervisándote para que vos garantices que lo que estás creyendo es correcto, porque no podés creer algo de acuerdo a lo que vamos a ver ahora a continuación. 3. Que no sea algo que surja de nuestra propia experiencia de relación. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que se ofenden y se van de la iglesia. Hay personas que se ofenden y se sienten heridas con el líder y se van de la célula. Y eso creen que es voluntad de Dios. Como que Dios les reveló que tenían que irse y simplemente no han sanado sus heridas. Y una persona que no sana su herida va derramando pus en todo su peregrinar y el problema no lo resuelve. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de creer que recibimos revelaciones de Dios, ya sea para cambiarnos de iglesia o para cambiarnos de célula, porque hemos tenido un problema con un hermano, una hermana, o un líder, o una líder, etc. Y eso puede ser muy fácilmente manejado por el maligno para llevarte por caminos de perdición. Yo he visto a mucha gente perder mucho tiempo y muchas oportunidades por dar lugar a las heridas que había en sus corazones para no hacer la voluntad de Dios. 4. Esto es muy importante, el punto ahora siguiente.
que no sea algo que surja de nuestra propia experiencia de revelación. Tené cuidado, por favor, porque Dios te va a hablar, pero también el diablo te puede hablar. Dios se te va a revelar, pero el diablo también se te puede revelar. Y si vos no tenés esto que estamos considerando ahora en cuenta, podés ser fácilmente guiado por caminos de perdición. Por eso no hay ninguna revelación ni interpretación privada. Es decir, que todo lo que recibamos de Dios tiene que ser cotejada con el liderazgo, para que el liderazgo nos apoye, ore por nosotros, vele por nosotros, nos aconseje y esté ayudándonos para procesar todo lo que Dios nos demanda o lo que Dios espera de nosotros. Y no tenemos que cortarnos y decir, no, esto me lo reveló a mí y yo me corto solo y hago lo que Dios me pide que haga, porque eso ya no es una revelación de Dios, sino que es una revelación del diablo que te está queriendo adornar tu egocentrismo y hacer que vos peques y caigas en perdición. Y por último, que lo que vos recibas de parte de Dios y es sana doctrina, que tenga el fruto del amor, que te haga disfrutar lo que estás haciendo, pero a su vez bendigas a los que están a tu alrededor, y no que por esa revelación que recibiste de parte de Dios le cortes el rostro o tengas enemistades o ya dejes de ver a uno en desmedro de otro. Espero que me entiendas, pero es muy importante que tomes en cuenta esta enseñanza porque es fundamental para la vida de nuestra iglesia y para poder vivir este segundo nivel que comenzó ya a gestarse en medio nuestro.